Volví a mi pueblo natal hace unas 2 semanas. Tenía 32 años y regresé para el Festival del Verano. Pasé años en la ciudad, trabajando como técnico de sonido. Quería reconectar con mi infancia, así que volví a la plaza del pueblo. Siempre había pensado en el viejo circo que desapareció hace 10 años. Nadie hablaba mucho de eso, pero el misterio siempre estaba ahí. Instalé mi equipo de sonido en la plaza. Al principio todo se sintió normal. Las familias reían y los niños jugaban. Sin embargo, después de un rato, escuché algo raro. Eran risas extrañas y distorsionadas que venían de donde había estado el circo. Pensé que era una broma, un efecto de sonido. Pero no, había algo inquietante en esas risas. Conforme pasaba el tiempo, las voces se hicieron más claras. Se sentía como si estuvieran hablando entre ellas. Mi piel se erizaba. Miré alrededor y noté que algunos vecinos se miraban, con caras de confusión. Todos parecían incomodados por el eco del pasado. Lo que más me inquietaba era que eran risas, pero había un matiz oscuro en ellas. Me costaba mucho concentrarme en mi trabajo. Cuando la noche llegó, decidí investigar. Caminé hacia el antiguo terreno del circo. La atmósfera cambió por completo. El bullicio del festival se desvaneció, y el silencio era extraño. Cuanto más me acercaba, más intensas eran las voces. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Javi, ven», susurraban. Me pregunté si realmente me llamaban a mí. Traté de dar la vuelta, pero algo me detuvo. Me encontré en un lugar vacío, pero tenía la sensación de que no estaba solo. Las risas se transformaron en llantos. La sensación de que el tiempo se detuvo me invadió. Allí, en la oscuridad, comprendí que había algo que nunca se había ido. Las voces eran un eco de algo terrible. Empecé a retroceder. No sabía qué hacer, así que mi instinto me llevó de regreso. Pero algo me paró de nuevo. «¿Por qué nunca regresaste?» La voz era clara y escalofriante. Miré a mi alrededor y no vi a nadie. El aire estaba frío y pesado. Las risas retumbaron en mi mente. Era la risa de los payasos, pero con un tono macabro. Recordé las historias de mi infancia. Sabía que el circo había terminado abruptamente, pero no entendía el porqué. Sentí que tenía que salir, pero mis pies se sentían como si estuvieran pegados al suelo. Finalmente tomé valor. Corrí hacia la plaza buscando el bullicio de la fiesta. Al llegar vi que las luces estaban más brillantes, pero el crujido de esas risas aún resonaba en mi cabeza. No podía quitármelas. Comencé a escuchar murmullos entre la gente. Esos payasos nunca se fueron. El festival seguía, pero yo ya no era el mismo. El eco del circo permaneció en mi mente, y las voces nunca se olvidaron. Capítulo 2. La mañana siguiente me desperté con un nudo en el estómago. Apenas había pegado ojo, y las risas de la noche anterior todavía danzaban en mi cabeza. Salí al patio de mi casa y pude ver cómo el pueblo despertaba. Los fuertes colores del festival contrastaban con mi ansiedad. La gente conversaba animadamente, pero yo solo podía pensar en el circo. Decidí que debía averiguar más sobre lo que había ocurrido. Había algunos ancianos en el pueblo que podrían saber lo que había pasado. Caminando hacia la tienda del centro, recordaba fragmentos de mi infancia. Esa tienda solía ser un lugar lleno de risas y dulces. Hoy, el aire era denso, como si los secretos lo impregnaran todo. Al entrar, vi a don Manuel, un viejo conocido de mi familia. Siempre había sido amable, pero me di cuenta de que su mirada evitaba la mía. «Buenos días, Javi», me dijo, forzando una sonrisa. Su voz tembló ligeramente. Decidí preguntar. «Don Manuel, ¿qué sabes del circo que vino hace 10 años?» La gente habla cosas raras. Al escucharme, su expresión se oscureció. «No es bueno recordar esas cosas, muchacho. El circo trajo alegría, pero también dolor», respondió con un susurro. Su tono me inquietó. Quería que siguiera hablando, pero parecía que había cerrado una puerta que no podía abrirse. «Lo que pasó no es solo un cuento», agregó, como si tuviera miedo de que alguien le escuchara. Los payasos tenían un brillo en sus ojos, pero no era el tipo de brillo que uno espera. Hasta los niños sentían una extraña atracción hacia ellos.
Mis ganas de saber más aumentaban, pero él negó con la cabeza. Tienes que dejarlo en el pasado. Frustrado salí de la tienda. Las palabras de don Manuel retumbaban en mi mente. Regresé a la plaza, donde un grupo de niños jugaba cerca de una de las atracciones. Me detuve a observarlos. Con cada risa, me sentía más inquieto. ¿Qué podían saber ellos? La inocencia de la infancia a menudo oculta verdades más complejas. Decidí seguir buscando respuestas. Había un viejo diario de mi padre en la casa, uno que nunca había leído. Quizá contuviera algo sobre el circo. Volví a casa decidido a buscarlo. Mientras le daba la vuelta a las cosas, encontré un viejo álbum de fotos. Vi imágenes del festival de hace años, todos sonriendo, pero algo me llamó la atención. Un payaso en la esquina, con una sonrisa demasiado amplia. Justo cuando estaba por cerrar el álbum, noté algo detrás de una de las fotos. Era un recorte de periódico, algo que había sido pegado con cuidado. La fecha era de hace 10 años, justo al final de la actuación del circo. El encabezado decía, «Desaparición misteriosa en el circo del pueblo». Mi corazón se detuvo. Al leer las líneas, comprendí que había más detrás de las risas. En ese momento escuché un golpe en la ventana. Miré hacia afuera y vi una figura oscura, un niño con un rostro demasiado pálido sonriéndome. Él solo movía los labios, como si estuviera tratando de decir algo. «Ven», susurraba, pero la brisa se lo llevó. Mi cuerpo se paralizó y se me cortó la respiración. ¿Qué estaba sucediendo? Pasaron unos segundos antes de que pudiera moverme. Fue entonces cuando me di cuenta de que la investigación apenas comenzaba, pero también que había cosas que no quería descubrir. Sin embargo, el eco del circo retumbaba en mi mente, y sentí que no tenía otra opción. Tenía que seguir. Capítulo 3. Al día siguiente un escalofrío me recorrió al recordar la figura del niño en la ventana. Las risas del festival seguían resonando, pero ahora tenían un tinte diferente, como si las sombras detrás de ellas susurraran secretos oscuros. No podía sacudirme esa sensación inquietante. Decidí que debía averiguar más sobre el circo, aunque la idea me aterraba. Tomé el viejo álbum de fotos y el recorte del periódico. Sabía que no podía hacer esto solo. Hablé con mi mejor amigo, Miguel. Siempre había sido el más valiente de nosotros dos. Encontrarlo fue fácil. Estaba en el parque, jugando al fútbol con algunos chicos. Me acerqué y, con voz temblorosa, le conté sobre el circo y lo que había descubierto. ¿Desapariciones? Eso suena a película de terror, Javi, dijo riéndose al principio. Pero cuando le mostré el recorte, su expresión cambió. Vaya, esto es serio. ¿Crees que podríamos ir al lugar donde montaron el circo? A pesar de mi miedo, la emoción de la aventura me atraía. Así que nos dirigimos al antiguo terreno, ahora cubierto de maleza y silencio. El olor a tierra húmeda y hierbas crecidas me invadió. Era extraño estar allí, donde tantas risas habían resonado hace años. Caminamos por el lugar, cada paso levantando un eco de memorias olvidadas. Mientras detectaba detalles, una sensación de ser observado me recorrió. Me detuve, buscando algo en el ambiente. ¿Te sientes eso?, le dije a Miguel, quien solo asintió, mirándome con inquietud. De repente Miguel exclamó, «¡Mira eso!». Señaló una carpa rasgada a lo lejos. Nos acercamos, el corazón latiéndonos en el pecho. Allí, los colores desvanecidos de la tela parecían contar historias perdidas. Todo estaba en silencio, como si el aire mismo contuviera la respiración. Al entrar, un escalofrío me recorrió. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, pero no eran simples garabatos. Eran imágenes de payasos con sonrisas distorsionadas, un brillo extraño en sus ojos. Un sudor frío recorrió mi frente. «Esto se siente mal», murmuré. «Vamos, salgamos de aquí», dijo Miguel, mientras su mirada se movía nerviosamente entre las sombras. Justo en ese momento, escuchamos un ruido en la parte trasera de la carpa. «¿Quién está ahí?», grité, pero solo obtuvo silencio como respuesta.
Decidimos explorar un poco más. A medida que avanzamos, encontramos una caja escondida bajo un manto de polvo. Estaba cerrada, pero había algo escrito sobre su superficie. La risa que guarda lo que temen los adultos, leí en voz alta. La frase me inquietó. ¿Qué querrán decir con eso? Cuando finalmente la abrimos, dentro había objetos que parecían pertenecer a niños. Un sombrero de payaso, una pelota y un viejo trozo de papel arrugado. Lo desdoblé y vi un dibujo de un payaso, pero en esta ocasión, su expresión era grave, casi triste. Al pie del dibujo estaban las palabras: «Nunca olviden nuestras risas». Un escalofrío me recorrió en ese instante. La risa de los payasos, que antes me había parecido inocente, ahora parecía cargar un significado mucho más oscuro. Una advertencia. Miguel me miró con los ojos abiertos de par en par. «Esto no es bueno», dijo, con nerviosismo en su voz. En ese preciso momento, escuchamos el sonido de risas distantes. Una risa familiar pero perturbadora. No eran risas de alegría. Eran ecos de algo que había permanecido oculto demasiado tiempo. Miramos a la salida de la carpa y nuestras miradas se encontraron. La urgencia se apoderó de mí. «Debemos irnos», dije, el pánico envolviéndome. Pero antes de que pudiéramos mover un pie, la risa se acercó, envolviéndonos. Fue entonces cuando vi las sombras entre los árboles, figuras moviéndose, sonriendo. Desaparecían y volvían a aparecer. ¿Eran los payasos del circo? ¿Lo era el niño que vi en la ventana? ¿Qué había despertado entre nosotros? Sin tiempo para responder, salimos corriendo de la carpa, pero el eco de las risas nos seguía, cada vez más cerca. Tenía que descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde, pero ahora sentía que me dirigía a algo que había permanecido oculto por mucho tiempo. Capítulo 4. Corrimos sin mirar atrás. El sudor se mezclaba con la tierra en mis manos. Podía escuchar las risas resonando, cada vez más cerca. Miguel y yo no dijimos palabra. La adrenalina nos empujaba adelante. Nos adentramos en la maleza, tratando de perder esas sombras que parecían seguirnos. «¿Qué demonios fue eso?», jadeó Miguel, mientras se limpiaba los brazos de las ramas que nos golpeaban. «No lo sé», respondí, sintiendo que el aire a nuestro alrededor se volvía más pesado. Las risas retumbaban en mi cabeza, mezclándose con la imagen del payaso triste. «Solo tenemos que salir de aquí». Finalmente llegamos a la salida del terreno. El sol brillaba intensamente, pero la luz no lograba disipar la sombra que acababa de asentarse en mi corazón. Miré a mi alrededor, intentando comprobar que estábamos a salvo. «¿Quieres volver a casa?», pregunté, agachando la cabeza. «Sí, esto fue una locura», dijo suspirando. Pero antes de que pudiéramos dar un paso más, un chillido corto sonó detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta en un movimiento involuntario. La carpa no parecía ningún lugar familiar. Ahora parecía un monstruo en el horizonte, una criatura respirando oscuridad. De repente, algo salió disparado de ella, un objeto volador que se estrelló cerca de nuestras patas. Era un viejo sombrero de payaso, desgastado y cubierto de polvo. «No puede ser», murmuré, sintiendo que la piel se me erizaba. La risa había cesado, pero no estábamos solos. Podía sentir una presencia, las sombras del bosque parecían tomar forma. «¡Javi!», Miguel me llamó, su voz temblaba. Señaló un camino de tierra que llevábamos descuidado en nuestra búsqueda. Regresamos corriendo, pero el eco de las risas había dejado de ser una broma y se había transformado en un grito. «¿Qué pasa con los niños que desaparecieron? ¿Tendrán algo que ver con esto?», preguntó Miguel, a medida que nos alejábamos del terreno. «No lo sé, pero siento que hay algo relacionado. La caja, lo que estaba escrito en la tapa, lo de las risas», balbuceé, tratando de unir las piezas. Llevamos nuestro miedo a casa. No hablamos sobre lo que sucedió en el circo, pero en el silencio, la duda continuaba, la inquietud de que algo había despertado, pero, lo más aterrador,
Era la certeza de que el pasado no había terminado con nosotros. Esa noche, no pude dormir. La risa resonaba en mis oídos. Abrí el viejo álbum de fotos tratando de encontrar respuestas en esas imágenes. Al pasar las páginas, un pensamiento aterrador se me ocurrió. ¿Y si las risas de los payasos eran un lamento, una advertencia? De repente, un ruido interrumpió mi inquietud. Un golpe en la ventana. Mi corazón se detuvo. Me acerqué con manos temblorosas. Era oscuro afuera, pero pude distinguir una figura. Era el niño. Sus ojos brillaban con una intensidad casi sobrenatural, y su sonrisa, aunque pequeña, me aterrorizó. «Nunca olviden nuestras risas», susurró, y el aire se encogió a su alrededor, llenándose con el eco de unas risas lejanas. Antes de que pudiera procesar lo que hacía, abrí la ventana. «¿Qué quieres?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. «Te estoy esperando», dijo, mientras otras risas resonaban desde más lejos, llenando el silencio de la noche con promesas de un misterio más profundo. Todo había comenzado y ya no podía huir. La verdad estaba esperando, y yo estaba decidido a encontrarla, pero no sabía a qué costo. Capítulo 5. La noche estaba en completo silencio, pero el eco de las risas seguía llenando la habitación. Miré al niño, que seguía ahí, con su mirada penetrante. «¿Esperando qué?», pregunté, sintiendo que mis piernas temblaban. «Esperando a que vengas», respondió. Su voz tenía un tono que me erizaba la piel. «Ellos quieren jugar contigo». Un escalofrío recorrió mi columna. «¿Quiénes? ¿Los payasos?», inquirí, pero en mi interior ya sabía la respuesta. «No lo entiendes», continuó, su expresión volviéndose más seria. «No todo es lo que parece. Sus risas no son solo diversión. Son un llamado, una advertencia». Sin poder apartar la vista de él, recordé aquel momento en el circo. Las sombras, el payaso triste, aquel sombrero. Todo estaba entrelazado de alguna manera. «Para. No quiero jugar ni con ellos ni contigo», le dije, tratando de cerrarle la puerta de mis pensamientos. Su sonrisa se desvaneció por un instante, y la brisa fría que entraba por la ventana se amplificó. «No tienes opción, Javi». La calma de su voz contrastaba con el terror que experimentaba. «Tienes que encontrar la verdad antes de que sea demasiado tarde». Aturdido retrocedí cerrando la ventana de golpe. Necesitaba un momento para respirar, pero lo que hacía falta era claridad. ¿Qué significaba todo esto? Miré a mi alrededor, asustado, buscando algo que explicara el frío que había llenado la habitación. Tomé mi teléfono y busqué información sobre el circo, pero solo encontré algunos artículos antiguos que mencionaban la desaparición de varios niños. Las fotos eran inquietantes. Viejos payasos con sonrisas amplias y miradas vacías. Fueron reemplazadas por comentarios de la comunidad que nunca volvieron a mencionarlo. Era como si el tiempo hubiera borrado el recuerdo de sus risas. Finalmente, encontré algo más. Un foro en línea donde alguien había compartido un enlace sobre un festival que conmemora a esos niños. Aparentemente, se celebraba en el mismo lugar donde había estado el circo. Me estremecí al leer los comentarios de los más jóvenes animando a ir al lugar mágico de la risa. ¿Era posible que esa celebración estuviera conectada con lo que había pasado? Un nuevo golpe en la ventana rompió mi concentración. Mi corazón saltó, pero no era el niño. Lo que vi me hizo dar un paso atrás. Aquella misma figura de antes estaba ahí, pero ahora rodeada por un grupo más grande, sus caras iluminadas por una tenue luz en la noche. Eran más niños. Sus rostros reflejaban la misma fijación y miedo. «Ven a jugar, Javi», gritó uno de ellos, y un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, la figura del niño que había hablado conmigo se apartó, y a través del grupo, vi una forma borrosa emerger. El payaso triste, con los ojos vacíos, y la sonrisa distorsionada. «Ellos están ansiosos por ti», dijo, con una risa que resonaba como un eco lejano. En ese instante,
Sentí que mi mundo se oscurecía. Un vórtice de sombras acechaba en las esquinas de mi mente. ¿Debía seguirlos? La verdad que tanto había buscado estaba ahí, pero podía costarme todo. Estaba claro que la pesadilla apenas comenzaba. Sin dejarme pensar más, tomé una decisión. Necesitaba a Miguel. Él iba a ayudarme a desenterrar el horror oculto tras esas risas. Pero una voz dentro de mí me advertía que posiblemente ya era demasiado tarde. Apagué la luz, pero el brillo de esos ojos en la oscuridad seguía aterrorizándome. La verdad que había evadido tanto tiempo estaba ahí. Pero también sabía que lo que encontraría no me dejaría en paz. Con mis manos temblorosas, marqué el número de Miguel, mientras el eco de aquellas risas me envolvía como una prisión. Capítulo 6. El teléfono sonó varias veces antes de que Miguel contestara. Su voz al otro lado era apenas un murmullo entre la confusión de mis pensamientos. «¿Javi? ¿Qué pasa?» La preocupación en su tono era evidente, algo que solo aumentó mi ansiedad. «Miguel, necesito que vengas, es urgentísimo», dije tratando de calmarme, consciente de que las risas seguían resonando afuera. «¿A dónde?» «Al viejo circo, algo no está bien. Hay niños y escucho risas. Por Dios, creo que están tratando de atraparme», expliqué con palabras entrecortadas. «Voy, pero explícame qué sucede», respondió, y por un momento, el sonido de sus dudas me reconfortó. Mientras esperaba, observé por la ventana. La figura del payaso seguía ahí, inmóvil, como un faro cruel en la penumbra. Me acerqué más al vidrio, sintiendo un tirón en mi pecho. Cada rastro de alegría que solía asociar con el circo ahora era una sombra inquietante. La expresión de desolación en el payaso me hizo recordar la advertencia del niño. «Ellos quieren jugar contigo». El tiempo pasó lentamente. Me sentía atrapado entre el miedo y la curiosidad. La perspectiva de la verdad me atormentaba. Quizás podría ser liberador, pero también podía sellar mi destino. Entonces sonó el timbre. Mi corazón se disparó. Abrí la puerta y allí estaba Miguel, con una expresión de determinación en su rostro. «Vamos», dijo, empujándome suavemente hacia afuera. Caminamos en silencio hacia el lugar que había marcado el inicio de mis peores pesadillas. La noche estaba más fría de lo que recordaba, y el viento parecía susurrar secretos en un idioma que no podía entender. A medida que nos acercábamos al terreno del circo, la risa de los niños se hizo más intensa, un coro macabro que me hacía querer girar en dirección opuesta. «¿Estás seguro de que esto es una buena idea?», preguntó Miguel, sus pasos ralentizándose. «Debemos averiguar qué está pasando», respondí, aunque por dentro, la incertidumbre comenzó a carcomerme. El festival que había leído en la internet ocupaba mis pensamientos. Tal vez no todo era solo un juego. Había un trasfondo más oscuro. Un sentimiento de pérdida llenaba el aire. Al llegar a la entrada del circo, nos encontramos con una gran carpa iluminada débilmente. La música era extraña, como si tomara prestados los ecos de risas del pasado y los retorciera en algo aterrador. «No me gusta esto», murmuró Miguel, pero no tenía intención de dar un paso atrás. «No podemos volver atrás», dije con firmeza. «Debemos encontrar lo que buscan. La verdad, eso es lo único que puedo hacer». Mientras caminábamos hacia la carpa central, los murmullos de los niños se alzaron a nuestro alrededor, llenando el aire con una presión que se sentía aplastante. «Ven a jugar», escuché de nuevo. Mi estómago se revolvió. Lo que parecía un eco de invitación se convirtió en un grito, y ahí entre las sombras, vi patrones de colores que danzaban. No podía estar seguro, pero creí reconocer a algunos de esos niños. ¿Eran los desaparecidos? Entonces todos se giraron hacia mí. Su risa se convirtió en un murmullo incesante, como una ola que se acercaba. «¡Javi!», gritó Miguel. No pude girar la cabeza. El payaso triste apareció frente a nosotros, y su risa resonó como un trueno que retumbaba en mis huesos. Sentí que algo estaba a punto de romperse, algo que nunca volvería a ser el mismo. «Bienvenido al juego», dijo el payaso,
y en su voz había ecos de todos los niños perdidos. Antes de que pudiera reaccionar, las sombras se abalanzaron sobre nosotros, atrapándonos en una espiral de risas y gritos que buscaban desnudarnos de nuestra esencia. Quizás ya era demasiado tarde. Capítulo 7. La risa se transformó en un eco que reverberaba en mi mente, como si mis pensamientos se estuvieran desmoronando. Los niños, con sus rostros sonrientes, comenzaron a avanzar lentamente, formando un círculo a nuestro alrededor. Miguel me miró, sus ojos reflejando el mismo terror que sentía. De repente, el payaso extendió su mano hacia mí. «Es hora de jugar, Javi», dijo, como si supiera que mi resistencia sería insuficiente. Sentí un escalofrío recorrer mi columna mientras los niños reían y giraban, sus risas mezclándose con el viento. «No, espera», grité, pero mi voz se perdió entre el estruendo del circo. Sin poder pensar con claridad, intenté retroceder, pero las sombras se hicieron más densas, empujándome hacia el centro del grupo. Miguel dio un paso al frente, intentando protegerme. «Déjalo en paz», le gritó al payaso. La figura se giró y su sonrisa se tornó burlona. A cada segundo, la presión aumentaba, y podía sentir cómo la risa se convertía en algo casi físico, oprimiendo mi pecho. De repente una de las risas se detuvo. Era una voz familiar. «Javi, ¿eres tú?» La chiquilla estaba allí, su rostro pálido y los ojos llenos de miedo en lugar de alegría. Sentí que mi corazón se encogía. Era Claudia, la niña que había desaparecido junto a otros niños hacía años. «Claudia, ¿qué haces aquí?», pregunté, avanzando un paso hacia ella. «¿Está bien? ¿Sabes cómo salir de aquí?» «No hay salida», dijo su voz temblorosa. «Nosotros jugamos para siempre». En su mirada había una mezcla de desesperación y resignación, y su risa había sido reemplazada por lágrimas silenciosas. Miguel intentó acercarse a ella, pero el payaso lo detuvo. «No puedes salvarlos, Javi. Ellos son míos ahora», dijo, su voz rasposa y profunda. Las sombras comenzaron a distorsionarse, tomando formas oscuras y aterradoras, y una sensación de claustrofobia se instaló en mi pecho. «No puedes quedarte aquí», imploré a Claudia. «Tenemos que encontrar una manera de salir. Miguel, ayúdame». Pero la risa volvió a desbordar, llevándose mis palabras. Las sombras comenzaron a cerrarse sobre nosotros como un abrazo mortal. Cada niño en el círculo parecía estar atrapado en un trance, riendo y bailando en un ritmo frenético que surgía de alguna parte del abismo. «Es un juego», dijo el payaso, sus ojos brillando con malicia. «Un juego que nunca termina». De repente, una idea surgió en mi mente. Miré a Miguel. «Hay que jugar. Ellos quieren un juego. Vamos a darles uno». Miguel frunció el ceño. «¿Qué? Eso no tiene sentido». «Escúchame. Si les damos lo que quieren, quizás nos dejen ir», insistí, sintiendo que la desesperación me apretaba más. «¿Qué tal si hacemos que confíen en nosotros? No tienen otra cosa que hacer aquí». El payaso se acercó, su aliento helado tocando mi piel. «Interesante. ¿Quieren jugar?» «Sí», respondí, mi voz titubeando. «Díganos las reglas y jugaremos». Una sonrisa amplia se dibujó en su rostro, como si acabara de escuchar la mejor broma. «Perfecto. Un juego para dos. Los vivos contra los perdidos». Y así, sentí que mi destino se entrelazaba con el de aquellos niños atrapados, mientras el payaso comenzaba a contar las reglas de un juego del que no estaba seguro si podría escapar. La risa de los niños resonaba a mi alrededor, y mientras la oscuridad se espesaba, supe que era solo el principio de algo aún más aterrador. Todo se desvaneció en una espiral de luces brillantes, y la promesa de una jugada que podría costarme más de lo que estaba dispuesto a pagar. Capítulo 8. De repente las luces brillantes se desvanecieron, y me encontré en un escenario oscuro. Las risas se habían callado, reemplazadas por un silencio inquietante que me hizo cuestionar si realmente había tomado la mejor decisión. Miré a mi alrededor.
intentando ubicarme. Miguel seguía a mi lado, pero su expresión había cambiado de miedo a incertidumbre. «¿Qué has hecho, Javi?», murmuró, su voz apenas un susurro. «No sabes en qué te has metido. No había otra opción. Teníamos que intentar algo», respondí, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir en mis venas. Intenté calmar mi mente, pero el peso de lo desconocido me oprimía. Las risas del payaso resonaban en mi cabeza. «Las reglas son simples», dijo una voz a mis espaldas. Me giré para ver al payaso nuevamente, esta vez más cerca de lo que esperaba. Se reía, pero no de forma alegre, sino como si disfrutara de nuestra confusión. Un juego de ingenio. Tendrán que resolver mis acertijos. Si fallan, bueno, ya saben lo que pasa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No sabía si en realidad estaba listo para enfrentar lo que vendría, pero sabía que debía intentarlo. «¿Y si ganamos?», pregunté, desafiante, como si pudiera ocultar mi miedo con bravura. «Si ganan, los dejaré ir. Pero si pierden, se unirán a los perdidos. Como mis pequeños amigos aquí», dijo, señalando a los niños atrapados en su eterna risa. Miré a Claudia. Su rostro estaba inerte, como un espejo de desesperanza. Quería ayudarla, pero en ese momento la única opción era jugar. El payaso sonrió satisfecho. «Comencemos. Este será su primer acertijo. Escuchen bien. Soy diferente en cada instante. A veces soy una sombra, otras una luz brillando. Puedo hacerte reír o llorar. ¿Quién soy?». Miguel y yo nos miramos, la presión del tiempo comenzando a aumentar. «Rápido, Javi, ¿qué crees que sea?», preguntó Miguel, su voz quebrándose. «Es una emoción», respondí, recordando las lecciones de la escuela. «¿Es eso lo que busca?». El payaso agitó su cabeza, su sonrisa se ensanchó. «Incorrecto, es el tiempo, pero no se desanimen, todavía tienen una oportunidad». Las luces parpadeaban alrededor de nosotros, y sentí como el ambiente se volvía más opresivo. «Vamos a intentar otro», dije, tratando de mantener la calma. «Hazlo. Muy bien, aquí va otro. Este objeto es algo que todos ustedes usan. Se puede romper, pero también puede construir puentes. ¿Qué es?». Su risa resonaba en la oscuridad, burlándose de nuestra incertidumbre. Esta vez, la respuesta me llegó con claridad. «Es la palabra», dije, con más confianza. «Todos nos comunicamos con palabras». El payaso frunció el ceño, casi decepcionado. «¿Y si la palabra no es suficiente? Las palabras pueden herir tanto como sanar. Entonces, quizás, como un trueno, todo cambió». La risa volvió a llenar el aire, pero era diferente. Más ansiosa, más frágil. Las sombras comenzaron a danzarse alrededor de nosotros, llenándose de figuras coléricas que emergían de la oscuridad. «Javi, ten cuidado», gritó Miguel cuando una sombra se lanzó hacia él. El payaso se reía, disfrutando del caos. «Esto se está volviendo divertido. ¿Listos para la siguiente ronda?». El pánico me apretó el pecho. Necesitaba una respuesta. Algo que pudiera romper el ciclo. Las sombras estaban avanzando, y si no encontraba la solución rápido, podría perder no solo el juego, sino a Miguel, a Claudia, y a mí mismo. Y, a medida que las risas se transformaban en un coro de voces perdidas, supe que el tiempo se estaba acabando. Tenía que pensar rápido, y actuar aún más rápido. Pero, ¿qué podía hacer cuando la oscuridad parecía tenerlo todo bajo su control? Capítulo 9. Una nueva oleada de risas resonó, y las sombras siguieron avanzando, llenando el espacio con un frío que hacía que mi piel se erizara. «Piensa, Javi, piensa», me repetí, mientras el payaso disfrutaba de nuestro desasosiego. Miré a Miguel, sus ojos llenos de miedo y determinación a la vez. «Dame otra pista», grité desesperado. «Podemos resolverlo, solo dame un momento más». «Claro, Javi. En condiciones de presión el ingenio es clave», dijo el payaso igual de despreocupado. «A continuación piensen en esto. Siempre estoy contigo.
Pero nunca me puedes ver. Mis decisiones te dan la libertad de avanzar. ¿Qué soy? La pregunta me abrumó momentáneamente. Lo pensaba, lo rumiaba, y entonces una chispa se encendió en mi mente. ¿Es el futuro? Lo dije con voz firme, con la esperanza de que esa respuesta fuera correcta. El payaso soltó una carcajada, pero no era del tipo que esperaba. Incorrecto nuevamente. Es la elección. Pero no se frustren, tendrán una última oportunidad para salir de aquí. La risa se apagó, y una oscuridad espesa llenó el espacio. Podía sentirlo. El peligro acechaba. Cada sombra parecía más amenazante. Claudia, en la esquina, seguía sin reaccionar, como atrapada en un trance. Miguel, debe haber algo más que podamos hacer, dije con un tono de urgencia. No vamos a dejar que esto termine así. Las sombras estaban ahora tan cerca que sentía el frío de su presencia. Piensa, Javi, gritó Miguel. No podemos rendirnos. El payaso maravillado observaba nuestro dilema. Disfruten el juego. Si logran resolverlo, quizás encuentren la luz, o tal vez queden atrapados para siempre. Se rió. Un sonido burlón que me hizo querer gritar. Estoy cansado de estos acertijos, exclamé. Quiero una respuesta ya. Mi voz se alzó, y aunque el miedo se agazapaba en mi pecho, la rabia parecía ser el único motor que me quedaba. Entonces algo en esa palabra resonó. La luz del escenario volvió a cambiar y un espacio se abrió. Ante mí se proyectó una imagen, un objeto brillante que rápidamente se hizo familiar. Una llave. Rápidamente, la pieza del rompecabezas apareció en mi mente. Una decisión nos da la libertad. Las relaciones, las promesas, son como llaves que abren nuevas puertas. El payaso frunció el ceño pareciendo desconcertado por mi fervor. Interesante, pero no lo suficientemente bueno. La presión aumentaba y las sombras ya casi tocaban a Miguel. Es un juego de palabras, grité en un último intento. Es la llave del lenguaje. Es la clave para entendernos. Sin palabras no hay elección. La risa del payaso se detuvo. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y furia. ¿Acaso has jugado tus cartas correctas? Tal vez mereces una recompensa, dijo, aunque su tono no ocultaba la amenaza. En ese momento, las sombras se detuvieron, congelándose en su lugar. Este breve respiro me dio el aliento que necesitaba. Claudia, despierta, necesitamos que regreses, grité. Sintiendo el cambio en el ambiente, vi cómo ella empezaba a moverse. Los colores oscuros a su alrededor comenzaron a desvanecerse lentamente. La risa volvió a transformarse en murmullos lejanos, como ecos de un viejo recuerdo. Pero antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, el payaso sonrió, dejando entrever un último desafío. Todavía queda una pieza del rompecabezas. El tiempo no te da más. Y en un parpadeo todo se oscureció. Una profunda sensación de desasosiego se apoderó de mí. Las risas se convirtieron en gritos, y antes de comprenderlo, la voz del payaso parecía provenir de todas partes. Hasta que no lo resuelvan, no habrá final feliz. La última pregunta se acerca. Preparen su mente. La incertidumbre me llevó al límite. Mientras las voces resonaban, supe que lo más difícil apenas estaba comenzando. Capítulo final. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que el payaso había hecho su última aparición. El silencio se había vuelto opresivo, y la ansiedad me apretaba el pecho como un abrazo incómodo. Miré a Miguel y Claudia. Sus rostros reflejaban la preocupación que yo mismo sentía. La risa de los niños había cesado, sustituida por una tensión que hacía que la atmósfera pareciera explotar con cada latido de mi corazón. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Miguel, su voz casi ahogada por el miedo. No lo sé. Solo sé que tenemos que enfrentarlo, respondí, tratando de infundir valor en mis palabras. La sombra del payaso fluía y se desvanecía entre nosotros, como si se alimentara de nuestros miedos. No hay más preguntas, resonó su voz, que parecía venir de todos lados al mismo tiempo. Ahora les haré una más. Esta es su oportunidad final.
La última decisión será su salvación o su condena. El aire se volvió más helado, y de repente, vi una luz tenue al final de la carpa. Algo en su forma me hacía sentir que era un camino hacia la libertad. ¿Lo ves?, dije, apuntando hacia la luz. Puede que sea nuestra salvación. Sí, pero... ¿y si el payaso no nos deja pasar?, preguntó Claudia. No tenemos otra opción. Si no lo intentamos nunca lo sabremos, contesté. Con determinación, comencé a caminar hacia la luz, empujando mis dudas hacia un lado. ¡Espera, Javi! Miguel me llamó, atrapado entre el miedo y la esperanza. ¿Y si es una trampa? Resultaba difícil creer que podríamos estar atrapados para siempre en ese lugar. Al mirar a Claudia, vi su rostro reflejando la misma resolución. Debemos arriesgarnos, es ahora o nunca. Cruzamos el umbral hacia la luz y de repente, el brillo se intensificó. Las risas comenzaron a elevarse nuevamente, pero eran diferentes. Ahora sonaban a un eco distante, como si se originaran en un lugar que no podíamos ver. Las sombras del payaso comenzaron a rodearnos, pero esta vez no había miedo. Era como si la luz estuviera empujándolas hacia atrás. Bienvenidos a la última ronda, dijo el payaso, su risa resonando de manera escalofriante. Debo advertirles que no tienen nada garantizado. Si fallan, quedarán atrapados aquí, para siempre. Con cada palabra era más consciente de todas las miradas de los niños, que una vez fueron parte del circo. ¿Nos tenías miedo?, pregunté. No sabía si esa era la estrategia correcta, pero era lo único que me salía del corazón. Tal vez solo quieras compañía, y en vez de reírte podrías volver a jugar. Las risas murmullaron a nuestro alrededor, y el payaso pareció vacilar brevemente. Jugar. Siempre es una opción, Javi. Pero ¿qué perderán a cambio? Su sonrisa se desvaneció, y un vago matiz de tristeza lo recorrió. Una elección. Ahora elige, ¿quedarte aquí en la eternidad del juego o buscar la verdad que puede costarle más de lo que imaginas? Caminamos hacia la luz. ¿Era un escape o solo el inicio de un sufrimiento mayor? Las risas comenzaron a disiparse, mientras la luz se convertía en una esfera envolvente. Cuando dimos ese paso, todo alrededor comenzó a girar y distorsionarse, y luego, como un soplo, el circo, la risa, los niños, se desvanecieron. Caímos al suelo. De regreso en la plaza del pueblo, el festival todavía en pleno apogeo. Todo estaba a nuestro alrededor, las luces, la música, pero sentí que algo había cambiado. Miré a Miguel y a Claudia a mi lado. Nuestras miradas atrapaban la duda, pero también un alivio agridulce. «Nunca volveremos a esto, ¿verdad?», pregunté, incapaz de asimilar lo que acabábamos de experimentar. «No, jamás», respondió Miguel, su voz reflexiva. Sin embargo, mientras observaba el bullicio de la vida en el festival, la risa todavía resonaba en mi mente. Ya no sabía si éramos los mismos. Me sentía aliviado, pero había un eco de desasosiego que persistía. A partir de aquel día, nunca volví a mirar un payaso de la misma manera. La ambigüedad llena de risas distorsionadas seguía en el aire como un recordatorio corriente, desvaneciéndose con el viento, dejando tras de sí preguntas sin responder. ¿Cuántos niños aún quedaban atrapados entre esas risas? ¿Y cuáles serían las consecuencias de haber cruzado aquella frontera? Eso nunca lo sabré. La línea entre lo real y lo sobrenatural se había vuelto difusa, y el viejo circo, aunque desaparecido, continuaba existiendo en algún lugar entre las sombras de nuestra memoria. Pero una cosa era certera: las risas nunca se apagan del todo.